Señores estudiantes, vamos a dar continuidad al avance de la materia. Esta vez hablaremos de abdomen agudo. El abdomen agudo es, por definición, un cuadro clínico de dolor abdominal inminente que requiere una respuesta inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Inminente quiere decir que es una situación en la que no se puede detener. Es un dolor abdominal que se presentó y no se puede detener, soslayar por ningún motivo. Se debe buscar la causa y dar un tratamiento inmediato. ¿Cómo se clasifica el abdomen agudo? En abdomen agudo médico, que requiere un tratamiento médico, y el abdomen agudo quirúrgico, que requiere el tratamiento con una cirugía. Dentro del abdomen agudo quirúrgico podemos clasificar en causas mecánicas, obstructivas, traumática, hemorrágica, inflamatorio, vascular, perforativo y postoperatorio. Ahora iremos viendo algunas otras clasificaciones que han hecho otros autores. Por ejemplo, esta que clasifica en síndromes quirúrgicos. Esta clasificación fue postulada por Christman, un cirujano argentino. Clasifica en síndrome inflamatorio, síndrome hemorrágico, síndrome perforativo, síndrome obstructivo y síndrome oclusivo vascular. Agregamos el abdomen agudo quirúrgico por trauma y el abdomen agudo quirúrgico postoperatorio. Otra clasificación con datos mnemotécnicos como este de hipopótamo. El síndrome hemorrágico, H, síndrome inflamatorio, la I, síndrome perforativo, la P, síndrome obstructivo, la O, síndrome obstructivo vascular, la O, y síndrome postoperatorio. Entonces, otra clasificación. ¿Cuáles son las causas que se han determinado como causas de trauma o de abdomen agudo? En algunas series que se han encontrado tenemos el 47.9% como de causa apendicular, abdomen agudo inflamatorio de causa apendicular. Entonces, el 23% abdomen agudo biliopancreático, de causas biliares y pancreáticas. Luego tenemos ya otras causas menos frecuentes como el dolor abdominal no específico, las hernias complicadas, ¿no? El accidente vascular mesentérico, por ejemplo, nos da el 0,5%, ¿no? Y otras causas que incluyen diverticulitis de Meckel, etcétera, el 3.2% sumadas todas ellas. En otras estadísticas tenemos en qué porcentaje: apendicitis aguda 19%, pancreatitis aguda 19%, oclusión intestinal 16%. Entonces, como podemos ver, son distintas estadísticas con resultados diferentes dependiendo también del tipo de hospital al que se va a acceder para hacer la estadística. Aquí tenemos un cuadro en donde podemos ver todas las probables causas de abdomen agudo obstructivo, ¿no? Hepáticas, biliares, del tubo digestivo, gástricas, duodenales, de intestino delgado, el colon, ¿no? El recto, también de causa ginecológica, de causa renal, de causas diversas que pueden requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, esta es una ilustración para que se pueda tener una imagen. También el vaso es otra causa de abdomen agudo, como el aparato ginecológico femenino. Bien, vamos a concentrarnos ahora en esta primera parte de abdomen agudo obstructivo y luego el abdomen agudo traumático. En la siguiente clase veremos las otras causas de abdomen agudo. Bien, vamos a ver ahora obstrucción intestinal
es un bloqueo parcial o total del intestino cuyos contenidos no pueden pasar. Otros nombres tenemos oclusión intestinal, pseudoobstrucción intestinal, vólvulo intestinal, ilio. Una obstrucción intestinal ocurre cuando el tránsito intestinal está interrumpido, no progresa, no se eliminan gases ni heces. La obstrucción puede ser completa o parcial. Puede ser por el nivel alta o baja. Entonces, en esta clasificación vamos a ver causas del intestino delgado, donde tenemos las causas de obstrucción intestinal alta, y en el último tramo del yeyuno, del ileum, tenemos la obstrucción baja. Y el colon, ¿no? El colon que se produce una obstrucción intestinal baja o obstrucción del colon. Entonces, en el colon tenemos una característica especial que es la válvula, mm, válvula ileocecal continente, que es un asa cerrada, crea una asa cerrada y con una válvula ileocecal incontinente, ¿no? Donde el contenido retorna hacia el intestino delgado. Entonces, según el compromiso vascular intestinal, tenemos algunas que son la obstrucción simple con una interferencia de la progresión del contenido, no hay compromiso vascular, una obstrucción en asa cerrada con oclusión de ambos extremos en un segmento intestinal y con obstrucción con estrangulación, donde hay un compromiso vascular importante que provoca necrosis y perforación. Otra vez tenemos ahí otros cuadros de causas de obstrucción intestinal. Por ejemplo, bridas. En el 62%, tumores en el 10.9%, hernias en el 16%, ¿no? Y otras causas como el 2.4%. Entonces, tenemos otras estadísticas donde se tienen las causas. Una causa mecánica que significa simplemente que hay algo que está obstruyendo el camino. El ilio es una infección en la cual el intestino no funciona de manera correcta, pero no existe un problema estructural que lo cause. En el intestino delgado, ¿no? Y aquí tenemos el colon. Tenemos como causas, ¿no? El ilio paralítico, el infarto de intestino, las adherencias, el vólvulo, el ilio meconial en los niños, la intususcepción o invaginación, las hernias estranguladas, las estenosis, ¿no? En el intestino delgado, y en el colon tenemos principalmente el megacolon tóxico, eh, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, tumores como el carcinoma, tenemos enfermedades inflamatorias como la diverticulitis y las obstrucciones intraluminales como el fecalón. Causas de hilo paralítico o pseudoobstrucción. Tenemos como causas las bacterias, los virus que causan infecciones intestinales, gastroenteritis, ¿no? Las alteraciones químicas, electrolíticas o minerales como la disminución de los niveles de potasio que causa un hilo paralítico. La cirugía abdominal, igualmente, un hilo que puede en algunos casos ser prolongado, prolongarse más de 24 horas y eso causa un hilo también en este caso paralítico. Disminución del riego sanguíneo a los intestinos. Produce procesos isquémicos, infecciones dentro del abdomen, como por ejemplo apendicitis, enfermedad renal o pulmonar. Uno de ciertos medicamentos, especialmente los narcóticos. El uso indiscriminado de estos también produce alteraciones neurológicas y pueden llegar a la obstrucción intestinal. Las causas mecánicas como la oclusión intestinal pueden abarcar adherencias, cuerpos extraños, cálculos biliares, hernias, retención fecal, intususcepción, ¿no? La introducción de un segmento del intestino dentro de otro, tumores que bloquean los intestinos y el vólvulo de intestino delgado. Aquí tenemos igualmente oclusión mecánica, causas extraluminales, parietales e intraluminales, ¿no?
Las hernias, las bridas, los vólvulos, las invaginaciones son causas extraluminales. Las causas parietales, tumores, enfermedades inflamatorias, y las intraluminales como el hilio biliar, los fecalomas, el besoar, los cuerpos extraños. Y en el hilio paralítico puede ser adinámico, espástico y vascular, por ejemplo, en un periodo postquirúrgico, en las peritonitis. Entonces ahí, por el proceso inflamatorio, hay un hilio paralítico. Alteraciones metabólicas, ¿no? Lesiones medulares como el tabes dorsal, las alteraciones metabólicas como por ejemplo la hipopotasemia, el hilio espástico en los casos de intoxicación por plomo, en las porfirias, normalmente se presenta, y de etiología vascular como la embolia arterial, la trombosis venosa, la isquemia mesentérica. Entonces, estas son algunas causas de oclusión intestinal. Nuevamente, reiteramos aquí hay un cuadro donde vemos que una de las principales causas son las bridas adherenciales. Las causas de obstrucción intestinal mecánica en adultos. Aquí vemos anormalidades intraluminales como cálculos biliares, besoares, cuerpos extraños, parásitos, impactación fecal. Anormalidades intramurales, o sea, de la pared del intestino, neoplasias, estenosis, por isquemia, hematoma intraluminal, atresias, intususcepción, enteritis, las diverticulitis. Y de causa extraluminal, las adherencias, las hernias, las neoplasias metastásicas, vólvulo, malrotación intestinal, cuerpos extraños y un páncreas anular, ¿no? Como algunas de las causas. Bien, aquí tenemos ilustraciones que nos van a permitir ver lo siguiente. Aquí tenemos una obstrucción intestinal y por más arriba de la obstrucción se produce una gran dilatación del intestino delgado. Un vólvulo de intestino delgado rota sobre su propio eje y se produce una obstrucción, y aquí tenemos la radiografía que nos da la imagen de esta obstrucción. Las bridas adherenciales igualmente, por encima de las bridas hay gran distensión porque no pasan el contenido intestinal por estas bridas adherenciales que están en algunos casos de vólvulos de algunos segmentos, no solamente intestino delgado, en algunos casos puede ser ilion y ciego, por ejemplo, ¿no? Que da una obstrucción intestinal. ¿Qué síntomas presenta? Dolor abdominal tipo cólico, vómitos, distensión abdominal, mal aliento, estreñimiento, diarrea, incapacidad para evacuar los gases por el ano. El dolor abdominal puede ser severo, algunos retorcijones, puede presentar vómitos, cuadros inflamatorios, también la presencia de gases intestinales, la distensión abdominal, incapacidad para eliminar los gases y un estreñimiento. Al examen físico, paciente que se moviliza por el dolor. Hay distensión abdominal, ruidos de lucha, ruidos hidroaéreos de tono metálico, timpanismo, dolor a la palpación profunda. Para el diagnóstico también se requiere algunos exámenes como de laboratorio, de radiología, como vamos a ver. Aquí tenemos obstrucción intestinal por bridas adherenciales y por invaginación del intestino. Entonces aquí vemos cómo la obstrucción por las bridas ha producido gran dilatación. Tenemos el intestino delgado con las válvulas conniventes agrandadas, el edema en la pared, ¿no? Y un cuadro de obstrucción intestinal. Y tenemos acá cuadro de invaginación intestinal donde por encima de esta invaginación hay una distensión intestinal. Estos son algunos cuadros donde tenemos distensión del asa intestino, el ilion, el I1, el ilion,
se muestra el ilion con contenido de aspecto estercoráceo en el ángulo y el colon aparece relativamente colapsado en fosa ilíaca derecha y en flanco izquierdo, ¿no? Como podemos ver, colon dilatado, en fosa ilíaca derecha también. Y aquí tenemos una tomografía computarizada con una visión coronal y sin contraste oral. El I1 se encuentra muy dilatado con aire, ¿no? El I1, el ilion también. Y tenemos acá algunas otras, las heces fecales, donde la densidad varía en relación al resto del intestino. La radiografía de tórax con estómago en el tórax en casos de una hernia de hiato, como por ejemplo en esta vemos una hernia de hiato, el estómago ha traspasado en un segmento muy importante hacia el tórax y tienen ahí una gran dilatación. Igualmente acá podemos ver, ¿no?, la tomografía donde el estómago se ha volvulado, se ha introducido y se ha volvulado en tórax. Aquí tenemos una obstrucción por vario. El vario se ha inyectado para tomar una radiografía del colon, sin embargo, se ha concentrado en un punto y se ha convertido en un cuerpo extraño, ¿no?, que produce la obstrucción intestinal. Otra de las causas, los parásitos, ¿no?, las caras lumbricoides. Igualmente aquí vemos niveles hidroaéreos varios, ¿no?, en distintos segmentos que nos hacen pensar en que esta obstrucción es causada de manera importante. En otros casos tenemos acá un parásito como causante de la obstrucción intestinal. Otra patología que produce obstrucción del intestino, del duodeno, es la atresia del duodeno, ¿no?, donde tenemos una distensión, dilatación del estómago. Y aquí tenemos también en el antro pilórico. Entonces vamos a ver ahora la atresia del duodeno, ¿no? El tratamiento se realiza con una sonda nasogástrica y distensión abdominal, hacer la reposición hidroelectrolítica, colocarle una sonda vesical, medir diuresis, sondas de tal, válvulo de intestino grueso, catéter venoso central y analgésicos y antiespasmódicos, ¿no?, como medidas generales para todos los pacientes con obstrucción intestinal. El tratamiento, ¿no?, es la reparación quirúrgica, reparación de la obstrucción intestinal, resección del intestino delgado y una colostomía de acuerdo al hallazgo que se tenga y los gestos quirúrgicos postoperatorios. En algunos casos, me he olvidado decir que se puede realizar también una colostomía. ¿Qué complicaciones tenemos? El abdomen agudo obstructivo, desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden estar acumulados en los minerales y los químicos en la sangre, la deshidratación, la perforación como orificio del intestino, la infección, puede producir en algunos casos también perforación, como la fiebre tifoidea, perfora muchas veces en el ilion, ¿no?, produce unas úlceras. Luego tenemos los cuadros de sepsis, ¿no?, ictericia, en muchos casos la ictericia es por la sepsis. La estrangulación. Esto puede causar infección y necrosis, una gangrena del intestino delgado. Las hernias, el vólvulo y la intusión conllevan un mayor riesgo de gangrena. En el recién nacido, el hilo paralítico que destruye la pared intestinal, la enterocolitis necrosante, ¿no?, potencialmente mortal y puede llevar a infecciones en la sangre y en los pulmones. ¿Cómo prevenir la obstrucción intestinal? Es hacer el tratamiento de las afecciones antes de que den complicaciones. Por ejemplo,
a un tratamiento de tumor en el sexto, un tratamiento de una hernia para evitar de que ésta se complique, se estrangule y tengamos que llegar a la resección intestinal. Entonces, esa es la forma de prevenir algunas situaciones en las que se pueden producir una obstrucción intestinal. Bien, ahora vamos a hablar de trauma abdominal. El trauma abdominal puede clasificarse como trauma abdominal cesado y las causas que la generan: la desaceleración, la compresión o aplastamiento, la explosión, la onda expansiva de una explosión, y el trauma abdominal abierto por arma blanca, punzocortante, cuchillos, otros, astas de toro, vidrios, astillas de madera, varillas, etc. Por arma de fuego de baja velocidad y de alta velocidad. Como ven, aquí estamos ilustrando cuadro con un paciente que ha sido herido por un arma blanca. ¿Qué hacer en estos casos? No retirarlos en el lugar de los hechos. Se debe retirar en quirófano. Bueno, tenemos acá la clasificación en trauma abdominal abierto, ¿no? Como en este caso penetrante, y trauma abdominal cesado, ¿no? Bien, las otras causas: arma blanca, armas de fuego, accidente vehicular, trauma directo, caída de una altura, atropellos por movilidades, ¿no? Y los órganos afectados en el trauma abierto son el hígado, el vaso, el riñón, el intestino y el traumatismo abdominal cesado o contuso. Tenemos que el intestino delgado en el 80% de los casos puede no presentarse. En el mesenterio o conmoción del epiplón en el 18%. Y en el hígado tenemos el 16%, menos frecuente en el colon, y en el diafragma el 8%. Según la solución de continuidad de la piel, el traumatismo cesado, ¿no? Es un impacto que deforma las estructuras, creando fuerzas de compresión, elongación que puede producir daño visceral. Si sobrepasa en el mundo umbral, bromear en segundo grado. Sobrepasan el umbral de la tolerancia de los órganos, ¿no? Como en algunos casos, como estamos viendo en este ejemplo. El traumatismo abierto, ¿no? Se debe realizar algunos exámenes para corroborar y determinar el tratamiento quirúrgico, ¿no? O el paciente si está estable o inestable. Entonces, las heridas punzocortantes, ¿no? Son las que se producen una injuria de las vísceras bajas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos órganos únicos en muy poco porcentaje, múltiples en mucho más alto porcentaje. Cesado versus abierto, casi un 50% entre cesado y abierto. Y la punción con aguja fina, el punzo cortante y otros de utilización para crear las lesiones, como por ejemplo en este caso casi puntiforme, ¿no? Entonces un arma blanca punzo cortante. En el trauma abdominal, como podemos ver, cesado, el que sea cesado no quiere decir que no haya lesión de órganos, puede haber con más magnitud que un traumatismo abierto, ¿no? O sea, no en todos los casos, pero la magnitud puede ser importante también en el trauma abdominal cesado, que en el penetrante, al ver ya las heridas, se supone que puede estar lesionado, qué órgano, y viendo el trayecto
cómo se puede llegar a un diagnóstico mucho más fácil. El trauma abdominal cerrado. Entonces, como ven, trauma abdominal hemodinámicamente estable, hemodinámicamente inestable. Entonces, todo lo que va produciendo una como causa de traumatismo abdominal cerrado, donde hemodinámicamente está inestable, se debe hacer lo más rápidamente una ecografía, ¿no? Luego ver, tomando una muestra, enviar al patólogo este líquido. Si la ecografía es normal, se debe valorar el origen extraabdominal. Entonces, cuando encontramos algo patológico, inmediatamente se decide el tratamiento. Luego, en los casos donde hay causa extraabdominal, ¿no? Podemos pensar en causas cardiopulmonares, otras como estudios angiográficos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando al valorar la causa extraabdominal, ¿no? Vemos que puede llegarse a un tratamiento conservador o puede llegarse a un tratamiento donde se tenga que operar. Algunos ejemplos: en el accidente automovilístico hay compresión tanto del estómago como de las asas intestinales en la columna vertebral. Entonces, estas con el trauma pueden producir un efecto cizalla en estos órganos, en estos accidentes de tránsito. Otros ejemplos donde el conductor puede producirse un daño cuando golpea hacia el volante por una parada brusca por un traumatismo del paciente, donde hay un golpe. Tenemos aquí el cinturón de seguridad, que en algunos casos también es más para conservar la vida, pero en otros casos puede producir una lesión intraabdominal. Por la inercia, cómo se producen las lesiones, tanto en la columna que pueden llegar inclusive a la fractura. En la región cervical, ¿no? Por la acción de un rebote, donde por la inercia va adelante, luego atrás y nuevamente adelante, ¿no? Como estamos viendo en un accidente automovilístico. Entonces, la inercia es otra de las causas. Se toman algunos exámenes como la tomografía computarizada, donde se evidencia la lesión que está presente en un órgano, como en este caso en el hígado. El trauma abdominal cerrado por desaceleración brusca, en estos casos como causa produce lesiones por cizallamiento al movilizar los puntos fijos de los órganos, siendo siendo típicas las lesiones de los ilios, del mesenterio del duodeno, del recto sigma y de la aorta abdominal. Entonces, como podemos ver en esta otra ilustración, cómo puede producirse las lesiones tanto en este caso, en la articulación del hombro, no puede, pero puede presentarse en lesiones en distintos órganos. El trauma abdominal penetrante, o sea, hemos visto el cerrado, ahora vamos a ver el penetrante y luego vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Herida no penetrante, las que no penetran a la cavidad y las que penetran. Las no penetrantes son aquellas que pueden ser superficiales o profundas, ¿no? Las superficiales, piel, tejido celular subcutáneo, hasta llegar a la aponeurosis. Y las profundas, cuando se ingresan todos las aponeurosis, ¿no? Y llegan a la cavidad abdominal. Atraviesa ese plano, llega hasta la cavidad abdominal.
Las heridas penetrantes pueden ser también simples o viscerales. Las heridas que se presentan en las vísceras no pueden ser además multiviscerales o univiscerales. Las heridas por arma de fuego, ¿no?, como en estos casos, pueden producir lesiones con un compromiso de muchas estructuras de la región, ¿no? Aquí tenemos unas heridas por arma de escopeta, ¿no? Aquí tenemos por arma de fuego, por escopeta, donde tiene muchas lesiones. Bien, aquí vemos otro caso habíamos visto estas que son por un disparo de escopeta, ¿no? Ahora vemos aquí un accidente en el trabajo donde atraviesa tanto el abdomen como el tórax con una destrucción del hígado. Es un trauma abdominotorácico penetrante, ¿no? Tenemos por explosión la onda expansiva, produce lesiones también, como en este caso, que da lugar a la salida del contenido abdominal. Pacientes que pueden estar hemodinámicamente estables y nos permiten realizar todos los exámenes para determinar y hacer un mejor tratamiento, ¿no? Aquí tenemos algunos algoritmos para pacientes con trauma abdominal. Vamos a ver luego cómo se hace el seguimiento. En la evaluación del trauma abdominal tenemos la radiografía simple de abdomen, donde buscamos aire libre, fracturas pélvicas o lesiones de cuerpos vertebrales. Alertan de lesiones asociadas, ¿no? Las fracturas pélvicas. El hemoperitoneo puede ser de 800, 1000 mililitros, donde ya se borra la sombra del psoas, la sombra renal lateral, la imagen en vidrio esmeraldo y ya viene a ser un poco más complejo. Esta es la radiografía simple de abdomen, donde tenemos acá las estructuras óseas, ¿no? Los órganos o vísceras macizas como el hígado, el vaso, los músculos psoas, el retroperitoneum. Aquí vemos la imagen del riñón. Y podemos apreciar también aquí en el hueco pélvico muchas veces algunos gases que corresponden al recto, y en este caso no tenemos muy bien definido el hueso, el coxis. Por tanto, también es un órgano que se debe evaluar en un trauma abdominal. Otro aspecto que nos interesa es ver si existe o no aire en el espacio subdiafragmático. En este caso, el paciente está en decúbito lateral, se está sobrando el aire que separa la pared del hígado. Otro examen de estudio, tenemos la ecografía, que se estudia en la cavidad, como podemos ver acá, colecciones líquidas en estos espacios, ¿no? Tenemos el hígado, ¿no? Y muchas veces el aire se encuentra aquí en esta zona, en el hígado y en el diafragma, ¿no? Y aquí tenemos entre el hígado y el riñón también un espacio, el morrisón, donde se puede ver que hay un acúmulo de líquido. Para el diagnóstico ecográfico del trauma abdominal se tiene el FAST, ¿no? Es el estudio focal de los puntos de exploración abdominales y torácicos en el trauma. Como podemos ver acá, los puntos de examen subsifoideo. Aquí tenemos el subdiafragmático
izquierdo, el subdiafragmático derecho. En el abdomen tenemos aquí algunas estructuras que pueden tener, sobre todo en el hueco pélvico, donde se acumula el líquido cuando hay líquido en la cavidad abdominal. Como podemos ver acá, está la presencia de aire en este segmento, o perdón, de líquido en este segmento. Y aquí está su gráfica, ¿no? Igualmente aquí en el hipocondrio izquierdo, el vaso está dentro de un contenido líquido que les rodea. En las últimas 3 décadas han surgido los siguientes métodos de diagnóstico: lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía, la tomografía computarizada y la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Está realizando la función y la obtención de un líquido claro de aspecto citrino, ¿no? Igualmente acá en un trauma abdominal se está haciendo la punción y se está obteniendo sangre. Entonces aquí ya no hay más exámenes, hay que entrar a operar. Las contraindicaciones absolutas para el lavado peritoneal diagnóstico. No se puede hacer a todos, es muy útil, pero no se puede realizar en todos los pacientes, ¿no? Las contraindicaciones absolutas del lavado peritoneal diagnóstico es que hay una evisceración, ¿no? 2, hay un neumoperitoneo. 3, heridas del diafragma. 4, lesiones del tubo digestivo por PAF. Como en este caso, ahí tenemos la lesión, ¿no? Y se hace el seguimiento también con una lesión abierta o cerrada, ¿no? Donde la abierta puede ser por arma de fuego, por arma blanca, y se realiza una laparotomía y en una arma blanca exploración, ¿no? La penetración sobre las fascias profundas también puede presentarse, ¿no? En un trauma abdominal cerrado tenemos si hemodinámicamente está estable, esperamos si está inestable, podemos ver algunas otras opciones, las laparotomías diagnósticas, tomografía computarizada, etc. Método de seguimiento del trauma abdominal, y creo que este es el cuadro que deben memorizarlo muy bien, aprenderlo muy bien. Primero, el examen clínico de un paciente con trauma abdominal. Si existen signos de irritación peritoneal, se debe llevar a una cirugía. Rayos X simple de abdomen, donde se tiene aire libre. Igualmente, si el patrón cuenta con, si tenemos en la ecografía un patrón de aire libre, debemos decidir la cirugía de inmediato. Quiere decir que alguna víscera hueca se ha perforado. La radiografía simple de abdomen nos sirve para eso. La ecografía, para verificar el líquido libre en la cavidad. Si encontramos líquido libre, se debe realizar un tratamiento quirúrgico. También la laparocentesis también se hace como medio diagnóstico. Si esta es positiva, el paciente debe ser operado. Y el lavado peritoneal diagnóstico ve también que el número hace un recuento de glóbulos rojos, ¿no? Más de estos glóbulos rojos tienen que estar en un número adecuado para que se pueda pensar en que hay una lesión, ¿no? La tomografía computarizada nos da el 99% de diagnóstico, sin embargo puede haber algún resquicio donde se pueda ocultar una lesión, ¿no? No siempre se puede llegar a todo, o sea, es ideal que se tenga un 100% de diagnóstico, pero no siempre es factible. Porque en la actualidad no solamente ya se está con la tomografía helicoidal en 3D, etcétera, también la resolución magnética tiene una característica que permite complementar ese diagnóstico y nos ayuda a subir de un 99.5%, digamos, ¿no? En esa magnitud para encontrar las probables causas. Bueno, el tratamiento.
del trauma abdominal, manejo prehospitalario, manejo hospitalario, ¿no? En el prehospitalario, como podemos ver, no explorar, fije los empalamientos, no trata de introducir el contenido eviscerado, cúbralo y humedezcale. Trasladar inmediatamente a un centro. Bien, aquí tenemos un recordatorio del manejo prehospitalario, ¿no? Siempre iniciar con el ABC, o sea, despejar la vía aérea, verificar la respiración, verificar la circulación, si no hay hemorragias, ¿no? Entonces, eso es lo urgente que hay que hacer. No se puede resolver nada, es evidente. No se cuenta con elementos para resolución. Y siempre se traslada. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Que una vez que se nos ha hecho la primera atención, se ha colocado ya en una situación más segura, se debe trasladar inmediatamente a un tercer nivel. Bueno, la evaluación inicial, la reanimación, ¿no? La evaluación secundaria y la atención definitiva. Entonces, estas dos ya están en la evaluación secundaria, ya vamos a tener que descubrir nuevamente, hacer una revisión del paciente, todos estos aspectos. Entonces, en la evaluación secundaria es mucho más minuciosa y segmentaria. La desventaja es de que estos pacientes pueden dar muy buena información para su diagnóstico. Sin embargo, no se los tiene como para, con esta evaluación minuciosa, no siempre en todos los casos se puede determinar la causa, ¿no? Entonces, se requiere hacer un análisis en todos los estudios que se han realizado, ¿no? Y la atención definitiva, el paciente ya trasladado y estabilizado está en un hospital. Otra vez el ABC: A, asegurar la permeabilidad de la vía aérea; B, asegurar una correcta ventilación, oxigenación; C, un control de la circulación; y luego una valoración neurológica, desnudando completamente al paciente y evitando de que entre en hipotermia. Aquí tenemos otro ejemplo de una herida de arma blanca, donde como concepto no se debe retirar el arma blanca a ciegas. Se debe abrir la cavidad, verificar que no haya lesionado nada y luego, después de esta inspección, retirar todo y hacer el tratamiento del segmento órgano dañado. Bien, con esto hemos completado esta lección y veremos la siguiente práctica, algunos otras patologías que generan abdomen agudo.